Amén, damos gracias a Dios. El día de hoy me complace presentar a mi esposa, la pastora Pati Torres, quien nos ha preparado un hermoso tema que se llama El mejor regalo por siempre. Recíbala con un fuerte aplauso. Adelante, Pati. Bueno, sí. Bendiciones, amados hermanos, me da mucho gusto tenerlos aquí el día de hoy. Le doy tantas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su hermosa palabra. Pues hoy me tocó a mí traer un mensaje de Navidad, abriendo la serie de estas semanas que vienen, hablando acerca de la Navidad. Y el día de hoy vamos a ver dos pasajes el día de hoy de las Escrituras y lo vamos a ver en Isaías 9, 6 y 7. Así que sí, el título, como decía mi esposo, que le puse al mensaje el día de hoy es El mejor regalo por siempre. Y si me acompañan, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en este día que nos permites estar reunidos, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Oro y te pido, Padre Celestial, que tu palabra preciosa, Señor, pueda caer como esa semilla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que podamos salir fortalecidos, Señor, que podamos conocerte más, Señor, a través de esta preciosa palabra, Señor, y que siempre, Señor, a medida que te vamos conociendo, Señor, podamos siempre darte toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Pues vamos a empezar. Aquí traía yo unos pequeños regalos, unos poquitos regalos. ¿A quiénes de ustedes ya se están preparando para esta época de Navidad? Normalmente, durante este tiempo, pues hay diferentes grupos de personas, estaba yo analizando un poquito, y hay personas que con bastante anticipación, de hecho ahorita fue el Black Friday y a través de ahí empiezan las compras navideñas, pero hay mucha gente que algunas veces se siente frustrado porque viene este tiempo y quisieran dar regalos a muchas personas, amigos, y algunas veces no se tienen los recursos para poder hacerlo. Entonces viene como cierta frustración. Algunas veces hay otro grupo de personas que realmente es un grupo muy pequeñito, que sí se preparan para comprar los regalos con anticipación y tienen los regalos y pues no hay ningún problema. Ese grupo es bien pequeñito. Hay otro grupo de personas que compran los regalos de todas maneras, aunque tengan que endeudarse y después estar pagando más adelante. Entonces, pero hay otro grupo de personas que están muy emocionados, especialmente los niños, de los regalos que esperan recibir. Entonces ellos no están preocupados por el dinero de los papás, nada, sino más bien por lo que ellos van a recibir. Pero hay otro grupo de personas también que no están preocupados tanto en regalos, sino que más bien en este tiempo, como decía mi esposo hace un momento, embarga muchas veces en el corazón a tristeza, hay depresión, porque algunas veces están separados de sus seres queridos o estamos separados de nuestros seres queridos y a veces quisiéramos estar con ellos y pues no se puede. Hay otro grupo de personas que aún es peor todavía, quisieran estar con seres queridos que algunas veces ya partieron y eso trae algunas veces dolor, trae depresión. Pero el día de hoy, vamos a ver, la pregunta es en este caso, ¿en qué grupo de todos estos estamos nosotros? ¿Verdad? Entonces el día de hoy voy a hablarles acerca de un regalo especial que recibimos. Y lo vamos a encontrar aquí en el pasaje del libro de Isaías. Y vamos a ver por acá. En este libro de Isaías, o a través de este mensaje de las Escrituras, vemos como 700 años atrás aproximadamente de que se cumpliera la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios había profetizado por medio de su siervo Isaías, el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías había hablado, Dios le había traído esta profecía para que le hablara al pueblo de Israel, para que le hablara al pueblo de Judá acerca del nacimiento de un Mesías. Dios en sus planes, viviendo en un mundo, en ese entonces era un lugar que había mucha oscuridad. De hecho,
Dios también había hablado a través del profeta Isaías acerca de juicios que vendrían sobre Israel por causa de su desobediencia, pero al mismo tiempo Dios le habla a Isaías trayendo una promesa hermosa, que es acerca del nacimiento de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el que salvaría al mundo de este mundo de oscuridad y de tinieblas, ¿verdad? Entonces la profecía era trayendo luz a este mundo. Y los puntos que vamos a traer acá es, al ir escudriñando un poquito más la palabra de Dios, vamos a ver acerca de la profecía de su venida, la profecía de sus venidas. También vamos a ver un poquito acerca de los nombres que se le dan al Mesías, o bien sean sus características esenciales, y también vamos a ver la profecía de su gobierno eterno en estos dos pasajes, en estos dos versos de las Escrituras. Y entonces, como les decía, tenía 700 años antes de que se cumpliera esta profecía, está este siervo de Dios, Isaías, que vivía, su ministerio duró durante 4 reyes en esa época, que fueron los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y su audiencia principal era Judá, Israel y las naciones vecinas. Como les digo, este pueblo se había apartado de Dios. Habían por decisión propia volcarse o irse hacia lo que era la idolatría. Era un pueblo rebelde, y entonces Dios, aún en medio del juicio que venía sobre ellos, Dios muestra su misericordia para con los seres humanos. Dios siempre mostrando su amor, su misericordia, y en este caso Dios no solamente le habla acerca de un juicio, sino le habla acerca de una promesa preciosa, ¿verdad? Que es acerca de un Salvador que vendría, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos aquí que las profecías de Isaías tienen un doble cumplimiento, es decir, son predicciones de eventos que sucederían a corto plazo. Pues estamos hablando a corto plazo, eran 700 años para que se llegara a cumplir esa primera profecía, pero aún estaba una segunda profecía que aún está por cumplirse. ¿Cuántos de nosotros aquí esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? En este pasaje de las Escrituras, Dios le habla a Isaías acerca de esto. Dice, y vamos a ir viendo ahorita, si tienen sus Biblias, vamos a ver, realmente son dos versos nada más los que vamos a ver. Y vamos a ver la primera parte que nos habla acerca en Isaías capítulo 9, versículo 6, y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Cuando hablamos de se nos ha dado, es hablando de Dios dando, Dios dando. Entonces, cuando hablábamos acerca de estos regalos, es como esa tendencia en esta época, ¿verdad? De dar. Pero Dios dio lo más amado, lo más precioso que Dios tenía. Dice, un hijo se nos ha dado, un niño se nos ha dado, un hijo. En esta primera parte del verso podemos ver el amor de Dios. Cuando Él nos habla acerca de un niño es nacido, un hijo se nos ha dado. Qué hermoso saber que Dios, en su gran amor para la humanidad, da a su hijo. Y aquí podemos ir al pasaje de Juan, es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, Juan 3:16. Y cuando vemos ese pasaje de Juan 3:16, es un pasaje también que nos está hablando acerca del amor de Dios. Y si gustan, podemos verlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En los planes maravillosos de Dios, Dios estaba ahí dando a su Hijo. Aquí en Juan 3:16 volvemos nuevamente a ver esta hermosa promesa de Dios, Dios dando a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la hermosa oportunidad que nosotros tenemos. Quizás nosotros podemos sentirnos frustrados porque a lo mejor no tenemos regalos para darle a todo mundo. Aquí tengo uno de los regalos, y en este regalo quise poner algo especial. Y aquí tengo la hermosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esta hermosa palabra de Dios, Dios nos habla y Dios nos revela a su Hijo Jesucristo.
Este es el mejor regalo que nosotros podemos compartir a nuestros seres queridos que no conocen acerca de Dios. Aquellas personas, como dice aquí en Isaías, que vivían en gran oscuridad, una luz alumbró a sus vidas. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros podemos dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Este regalo que hemos recibido inmerecido, porque no lo merecíamos, pero es por su gracia que lo recibimos, por esa gracia maravillosa que Dios nos extiende. Así que este es el mejor regalo que nosotros podemos dar, compartir a otros acerca de ese precioso regalo que Dios ya nos dio y que nosotros por fe lo hemos recibido. Dice, cuando vemos hoy a nuestro alrededor, podemos ver un mundo en desesperanza. O sea que hoy en día podemos, tanto como el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en aquel entonces, que estaban experimentando problemas, dificultades, hoy en día simplemente comprender las noticias, con ver a nuestro alrededor, podemos ver tantas situaciones difíciles que hay, guerras, hay maldad por todo mundo, podemos ver enfermedades, pero en medio de eso Dios quiere traer esperanza por medio de su Hijo Jesucristo. Dios dio, Él ya lo dio, y esta profecía se cumplió hace ya alrededor de 2000 años atrás, cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Jesucristo se encarnó para hacerse hombre, para hacerse semejante a nosotros, para poder Él experimentar lo que es ser humano, para poder Él identificarse con nosotros, para poder Él saber lo que es el sufrimiento también. Cuando vemos en este pasaje de las Escrituras, en la primera parte vemos a Jesús viniendo en forma de hombre, naciendo como un niño. Pero en la segunda parte del verso, y aquí vamos a ir a la segunda parte, que habla acerca de la profecía de su segunda venida. Dice aquí en este pasaje, el gobierno descansará sobre sus hombros. Cuando habla aquí de gobierno, está hablando acerca de un rey. Y aquí habla de esta profecía que aún no ha sido cumplida, será cumplida en el milenio, cuando Jesucristo gobernará la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que me acompañen, para los que están tomando notas, hay un pasaje de las Escrituras, de hecho habían muchos pasajes que vienen a testificar acerca de esta promesa que Dios le da a Isaías, pero quiero ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, 15. Entonces dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Qué hermoso que podemos encontrar aquí en este libro de Apocalipsis esas promesas que aún no vemos. Sin embargo, aunque nosotros aún esa promesa no se ha cumplido a cabalidad, podemos ver cómo Dios que reinará y que reina ya, porque Él está sentado en su trono. Dice, cuando nosotros podemos ver personas que han sido libres de drogas, de alcoholismo, que sus familias son restauradas, podemos ver que Dios está gobernando esa familia. Cuando nosotros vemos hogares quebrantados, personas buscando a Dios con todo su corazón, sabemos que es Dios el que gobierna esa familia, esas personas. Cuando nosotros podemos ver misioneros, muchos misioneros algunas veces tienen que dejar a sus familias por salir, por ir a tierras lejanas, para ir a compartir el amor de Jesucristo a aquellos que están perdidos. Podemos ver que Dios está gobernando sus vidas. Tristemente, cuando nosotros vemos aquí la cuestión en el pueblo de Israel, es de que había sido dada una promesa. Ellos dicen que estaban con esa expectativa del nacimiento de este Mesías. Ellos tenían esa expectativa. Lamentablemente, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. ¿En qué expectativa estamos nosotros acerca de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos a la espera de que Él venga? ¿O estamos pasando el tiempo como estaban en aquel entonces ellos, esperando, pero no estaban realmente con ese corazón dispuesto? En la segunda venida será diferente de la primera. Aquí dice la palabra de Dios que todo ojo le verá
A diferencia de cuando Jesús vino y fue anunciado a unos pastorcitos, vinieron unos reyes de Oriente, pero no toda la gente había una señal, una estrella que estaba guiándolos, pero no toda la gente estuvo a esa expectativa, no toda la gente estuvo consciente de su venida. Cuando hablamos de su segunda venida, hablamos de que la Biblia dice que todo ojo le verá. Cuando estamos hablando todo ojo le verá, es todo el mundo. Dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso saber de que un día eso sucederá. Quizás en este momento pensamos falta mucho tiempo, pero debemos estar en esa expectativa de que el Señor viene, que esta promesa que se le dio a Isaías, que se va a cumplir. Se va a cumplir a cabalidad cuando Él venga a reinar y a gobernar este mundo en el que nosotros vivimos. Con esto quiero ir a la segunda parte de este versículo, y en esta parte me habla acerca de los nombres que se le darían a este Mesías, a Jesucristo. Y aquí habla de sus características, más bien que son características esenciales de nuestro Señor. Y en la segunda parte de Isaías, en el capítulo, en el verso 6 siempre, dice: y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos no son literalmente nombres del Mesías, más bien son aspectos de su carácter. Describen quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer. Cuando vamos a ir estudiando un poquito acerca de estos preciosos nombres que se le dan a nuestro Señor. Y el primero vamos a ver acerca de que Él es el Mesías, es admirable. La gloria de quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros nos debería de llenar de admiración. Él es admirable. En el pasaje de Jueces, en el versículo 13-18, es una referencia a la deidad de Jesús. En este pasaje de las Escrituras cuando conocemos un poquito, si conocemos un poquito de la historia de Sansón, cuando los papás de él no podían tener niños. Entonces el ángel de Dios, cuando se refiere aquí hay algo importante, porque cuando la Biblia habla acerca de un ángel, se refiere a de los millares de ángeles que están en el cielo. Pero cuando se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, Manoa se llama el papá de Sansón. Entonces, él le pregunta, porque él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Entonces, él le dice, ¿para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor, Él es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. El nombre de nuestro Señor es maravilloso, maravilloso consejero. El Mesías es nuestro consejero porque conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Él da consejo a los hombres, consejo en que consulta nuestro bienestar. Él es admirable consejero. Nadie enseña como Él. Su sabiduría va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Su consejo es fiel, es sincero, es dulce, es justo, es sabio, es prudente. ¿Le has presentado tu caso a Dios para saber cuál es ese consejo que tú quieres? La preciosa palabra de Dios, aquí a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar el consejo de Dios en todas las cosas que necesitamos. Si necesitamos un consejo en finanzas, aquí lo podemos encontrar. Si necesitamos un consejo de cómo criar a nuestros hijos, aquí lo podemos encontrar. Y aquí encontramos todos los consejos que Dios nos da a través de su palabra. ¿Ok? Entonces, sabemos ahora que Dios es nuestro consejero maravilloso. Y vamos a ver también en el pasaje de Isaías 28-29, que dice, también esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Con esto quisiera pasar al siguiente nombre, el Dios Todopoderoso. En algunas versiones dice el Dios fuerte. Es otro aspecto de su carácter. El Dios de toda creación y gloria, el Señor que reina en los cielos, el único digno de toda adoración y alabanza. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 10:17 y dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores,
Y Él es gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? El Dios todopoderoso. Dice, el Dios, Él es el gran Dios, poderoso e imponente. Cuando estamos hablando de este Dios, cuando miramos las grandes maravillas que Dios ha hecho a través de la historia, cuando vemos ese Dios todopoderoso abriendo el mar rojo, cuando vemos Dios haciendo milagros extraordinarios, sabemos que Dios aquí a través de su palabra nos está hablando de ese Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que es ese Dios a quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. También es triste saber de que hay algunos grupos que tratan de hacer una distinción entre Dios, el Dios fuerte y el todopoderoso. Escrituralmente no hay ninguna distinción, ya que ambos títulos son usados para Jesús y Jehová o Yahvé específicamente. En Apocalipsis 1:8 hace referencia a Jesús. Hemos visto a Dios como el Dios todopoderoso, Dios Padre, pero aquí en este versículo de Apocalipsis 1:8 también habla de Él, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor Dios, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Qué lindo que podemos de esta manera saber que nosotros hemos puesto nuestra confianza en ese Dios Todopoderoso. Y aquí dice, así que sabiendo quién es Jesús, podemos confiar en su protección, en su provisión, y que cuando nosotros somos débiles, sabemos que Dios es fuerte. Y que Él nos protege cuando nosotros nos sentimos indefensos. Sabemos que tenemos un Dios que es fuerte, que pelea nuestras batallas, que Él está con nosotros, que Él es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Y el siguiente aspecto o carácter de Dios es Padre eterno. El Mesías es el Padre eterno. Cuando yo algunas veces leí este pasaje de las Escrituras no entendía muy bien cómo se refiere al Padre eterno y tenemos a Dios Padre, no entendía realmente. La idea de estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente o el autor de toda la eternidad y que Él es el creador mismo. No significa que Jesús mismo es la persona del Padre en la Trinidad. Mucha gente se confunde con este término, yo era una de ellas. De Padre Eterno, el cual es una expresión idiomática que se usa para describir la relación del Mesías con el tiempo, no con los otros miembros de la Trinidad. Se dice que Él es el Eterno, así como Dios el Padre se le llama el Anciano de Días. Por ser la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza el Mesías es Dios. Por tanto, posee todos los atributos de la deidad, incluyendo su eternidad. Y lo podemos ver cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, ellos no entendían tampoco esto. Y entonces en el capítulo de Juan 10:30, Él dice, el Padre y yo, uno somos. O en el capítulo de Juan 14:9, Jesús les respondió, Felipe, dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? O sea, Jesús aquí nuevamente está hablando acerca del Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces no se está refiriendo a que aquí en este pasaje de las Escrituras se está hablando acerca del Padre, Dios Padre, sino está hablando de Jesucristo como teniendo los atributos de Dios, también siendo parte de esa deidad, siendo parte de la Trinidad. Él también hablando acerca de esa eternidad que Dios tiene como Padre. Y vamos a ver el siguiente pasaje, el siguiente nombre que tenemos acá es Príncipe de Paz, otro aspecto de su carácter. Y quiero que vayamos a Romanos, si están viendo, no sé si, ok, vamos a ir a Romanos 5:1 y dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo con nosotros. El Mesías se le llama también Príncipe de Paz, el que traerá y mantendrá la época de paz milenial,
cuando el pueblo tenga una relación adecuada con el Señor. Cuando hablamos de Jesús y cuando aquí Isaías está profetizando acerca de este príncipe de paz, él no estaba hablando precisamente acerca de Jesús que vendría y que esto haría, nos libraría o vendría a haber una ausencia de guerras. Sino Jesús aquí, cuando es anunciado como príncipe de paz, estaba hablando de esa paz que Él traería para con el ser humano con Dios. De traer paz. Sabemos que el ser humano, por naturaleza, nosotros somos pecadores y hemos estado apartados de Dios, pero Dios, Jesús, por medio de Jesús, Dios estaba reconciliando al ser humano con Dios, trayendo paz. Entonces se está refiriendo más bien a esa paz que cuando nosotros podemos, aún en medio de terribles situaciones que podamos estar experimentando, poder experimentar esa paz sobrenatural. De esa paz es que Dios nos está hablando, de esa paz que solamente Dios puede darnos, esa paz que ni el mundo dice no nos puede dar. Aún hoy en día podemos ver allá situaciones difíciles, quizás mucha gente sin esperanza, un ambiente oscuro, triste, pero en medio de eso nosotros podemos tener esa paz que Dios nos ha prometido, porque Él es el príncipe de paz y Dios quiere traer paz a los conflictos que muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas. Dios quiere traer esa paz y quiere que nosotros podamos experimentar y vivir en esa paz que Dios nos ofrece, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que esa es la paz que Jesús nos ofrece. Y vamos a ir al siguiente verso, y en este siguiente verso nos habla acerca de la profecía de su gobierno eterno. ¿Cuántos están aprendiendo algo el día de hoy? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? A su gobierno y la paz, dice, nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Quisiera que fuéramos a Lucas. El día de hoy estamos tocando muchos versículos, pero es necesario porque necesitamos a través de otros pasajes de las Escrituras ver cómo estas profecías se estaban cumpliendo, se han cumplido y hay profecías que aún están por cumplirse. Entonces en Lucas 1:32 y 33 nos dice: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. Cuando vemos aquí el Mesías sentado en el trono de David, tendrá un reino eterno de paz y justicia. Dice que su reino es eterno, no tiene límite y permanecerá para siempre. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Porque el gobierno de nuestro Señor Jesucristo reinará por la eternidad. Cuando nosotros aquí en este mundo, pues somos pasajeros, somos extranjeros, dice la Biblia, ¿verdad? Somos peregrinos por esta tierra. Nosotros vivimos dentro de un tiempo y un espacio. Sin embargo, Dios no, para Él es eterno, Él es el eterno. Y para Él no hay, y Él dentro de esa eternidad, un día Él va a gobernar por la eternidad. En Apocalipsis 11:15, aquí me habla otra vez confirmando esta profecía y me dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Amén. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. Tras reinar en la tierra, Él gobernará el universo por toda la eternidad. Él mantendrá la justicia y su gobierno se conformará al carácter santo de Dios y de sus demandas. Ay, qué precioso esto, saber de que cuando estemos reinando juntamente con el Señor, a todas estas cosas que hoy en día nos abruman, que nos preocupan, ya todo eso va a quedar a un lado y ahora el Señor gobernará y nosotros estaremos juntamente con Él y saber de que Él es un Dios de justicia y Él gobernará con justicia y
Qué hermoso saber eso, ¿verdad? De que ya muchas veces aquí en esta tierra vemos muchas injusticias, pero cuando Él gobierne, su reino es una de las características que tendrá, que su reino será un reino de justicia, se va a caracterizar por lo correcto, porque ya no va a haber nada de maldad dentro de, de su reino. Todo esto, dice, se logrará por el celo de Jehová de los ejércitos. El establecimiento del reino milenial depende de Dios, no de Israel, no de las personas. El Mesías gobernará porque Dios lo prometió y Él celosamente hará que el reino se establezca. Cuando vemos aquí a Isaías, y vemos no solamente a Isaías, sino vemos muchos profetas que Dios usó a través de las escrituras, los podemos ver, ¿verdad? Ellos muchas veces ni siquiera eran conscientes de las profecías que Dios les estaba dando a ellos, porque ellos hablaban no por inspiración propia, sino ellos estaban hablando por inspiración del Espíritu Santo cuando Dios les revelaba una profecía. Entonces muchas veces ellos ni siquiera eran conscientes de cuándo sucedería esto, cómo sucedería esto, y es el caso de Isaías. Isaías, igual que los otros profetas, no se percató del intervalo de tiempo entre una profecía y la otra profecía. La primera profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la profecía siguiente de su segunda venida. Entonces Isaías, ellos pensaban, y aún lo vemos dentro de los discípulos, ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, Él iba a gobernar y Él iba a liberarlos del pueblo, del gobierno romano y ellos estaban sometidos a este gobierno, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que Jesucristo, por eso era que para ellos cuando empieza Jesús a hablarles de la muerte, de su muerte, que iba a padecer en la cruz, ellos no lo lograban comprender, porque ellos tenían en mente la idea de un gobierno, que cuando el gobierno vendría a través del Mesías se establecería su reino. Pero aquí me está hablando de una segunda parte, que es la segunda venida, y Dios dice que va a hacer que esto suceda porque Dios lo ha dicho y así será, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, en el contexto de este pasaje de las Escrituras podemos observar a un pueblo que vivía en oscuridad como consecuencia de su pecado, por su necedad y por decidir vivir una vida alejada de Dios. Hoy, como en aquel tiempo, podemos nosotros ver a nuestro alrededor a un mundo en caos, de violencia, de maldad. Pero al mismo tiempo podemos ver a un Dios lleno de amor y de compasión por los seres humanos. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios no ha cambiado. Dios sigue mostrando su amor para con los seres humanos. Dice que Dios muestra su amor para cada uno de nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿no? No era algo que porque nosotros lo mereciéramos o porque estábamos libres de pecados, no. Dios muestra su amor para con el pecador. No necesitamos ser perfectos para venir a Cristo. Él muestra su amor para cada uno de nosotros, que cuando aún éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Dios sigue mostrando ese amor para cada uno de nosotros hoy en día. Dios sigue mostrando su misericordia. Dios sigue revelándose a la vida de cada uno de nosotros el día de hoy. Y Dios ahora se está revelando como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que sigue haciendo milagros, como ese Dios en que podemos confiar. Ese Dios no cambia. Dios sigue mostrándose a nosotros como ese príncipe de paz, como ese Dios que en medio del caos en que podamos estar experimentando en nuestras vidas o en el mundo en el que vivimos, podemos saber de que Dios es príncipe de paz, que Dios sigue estando en su trono y que Él sigue gobernando. Dice también que Dios sigue mostrándonos su gracia y su misericordia a pesar de nuestra condición. Y vemos que esa es una hermosa realidad en nuestras vidas el día de hoy, saber de que Jesús es real y Él sigue haciendo su obra en nosotros, ¿verdad? Y sigue mostrando su amor y su gracia maravillosa. La pregunta aquí es, sabemos que hay personas que nos escuchan a través de las redes, estamos nosotros aquí. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados con todo nuestro corazón? ¿Has hecho a Jesús el Señor de tu vida?
¿Le estás permitiendo que Él gobierne tu vida? Este es un precioso tiempo que nosotros tenemos una oportunidad. Si alguien aún no lo ha hecho, si alguien de repente nos está viendo, no tenemos que ser perfectos, solamente tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Jesucristo vino a eso, a este mundo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo precisamente para eso, porque necesitamos un Salvador. Solos no podemos, necesitamos de Él para poder tener ese perdón de nuestros pecados y poder experimentar esa paz que el Señor nos viene a ofrecer, para poder experimentar ese milagro sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si en el caso de nosotros que un día reconocimos nuestra necesidad de Dios, abrimos nuestro corazón a Él y le pedimos que entrara a nuestras vidas, podemos tener esa certeza de que Él ha perdonado nuestros pecados, podemos tener la certeza de esa vida eterna, podemos tener la certeza de esa paz que Dios nos ofrece, podemos tener la certeza de que un día estaremos juntamente con Él por esa eternidad que Dios nos ofrece, cuando Él reine por siempre. Así que, como veíamos aquí a través de las diferentes características de nuestro Señor Jesucristo, esto nos permite también en la manera de aplicación, es de que cuando nosotros necesitemos un consejo, recordemos que Él es el consejero maravilloso. Cuando necesitemos fuerza, porque nos sentimos débiles, recordemos que Él es nuestra fuerza, recordemos que Él es el Dios todopoderoso, Él es fuerte, Él es invencible. Cuando la muerte nos amenace, el día de hoy vamos a estar en un funeral. Estábamos hablando los hermanos hace un momento de una hermana que hace un poquito más de un mes perdió a su hermano en México y el día de hoy está en un funeral con su otro hermano aquí en Chicago. Gracias por la vida de ella, por la vida de nuestra hermana, que ella me contaba que había tenido la oportunidad de compartirle acerca de su fe a este hermano que falleció. No sabemos cuáles son las situaciones, no sabemos las circunstancias, pero le damos gracias a Dios porque ella tuvo esa oportunidad de poder compartir el Evangelio sin saber ella que el hermano iba también a partir de este mundo unas semanas después. Pero ella tuvo esa oportunidad. Entonces, esa es una hermosa oportunidad para nosotros también de saber de que conocemos este regalo que Dios nos ha dado y que no nos quedemos solamente con escucharlo, sino que podamos compartirlo a aquellos seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo. Nosotros no sabemos por las luchas que las personas pueden estar afrontando, pero nosotros que sabemos y tenemos a este Dios todopoderoso, a este príncipe de paz, a este consejero maravilloso que es Jesucristo, podemos compartirles a otros acerca de esto. No nos quedemos callados. Así que sabemos que cuando necesitamos ese consejo, tenemos la palabra de Dios. Ustedes saben que hoy en día, y si alguien quisiera compartir alguna Biblia a algún compañero de trabajo, algún ser querido, a alguien, ¿saben qué? Acérquense con nosotros. Nosotros tenemos Biblias y les podemos dar Biblias para que ustedes las compartan. No nos quedemos callados. Aquí hay un hermoso regalo en la palabra de Dios. Aquí hay promesas para cada uno de nosotros. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos conocer el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Así que si alguien quiere Biblias, acérquense a nosotros. Sabemos que tenemos este Padre eterno. Y como les decía, en el caso de la hermana, su hermano ya partió de este mundo. Pero ninguno de nosotros estamos exentos de enfermedades o situaciones. Como les decía, en este mundo tenemos que tener bien claro que no somos eternos. Entonces, pero saber de que Dios es eterno y sabemos que vamos a estar con Él un día, en la eternidad para siempre con Él. Así que ya para terminar, solamente quisiera que oráramos dándole gracias a Dios por este precioso regalo de su Hijo Jesucristo, dándole gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Ahí con tus propias palabras,
ahí donde estás en este momento, si hay alguien que nos ve y quisiera abrir su corazón al Señor, puede hacerlo también. Y es muy sencillo, es simplemente hablar con Dios y es reconocer nuestra necesidad de Él, pedirle perdón por nuestros pecados y abrir nuestro corazón y reconocer que Él es Dios y que Él vino a este mundo para traer vida. Él no ha venido al mundo, dice, para condenar al mundo, sino Él vino al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú nos alcanzaste, Señor. Gracias porque un día tú nos quitaste la venda de nuestros ojos, Señor, para que pudiéramos contemplar a ese Dios admirable, a ese príncipe de paz, a Jesucristo. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender que hemos sido tenemos esta conexión contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Tenemos paz para contigo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y oramos y te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a los que estamos aquí, Señor, a los que nos ven, para que podamos aprovechar esta época, Señor, esta oportunidad que tú nos das de no quedarnos callados, Señor, de poder compartir a otros, Señor, de ese regalo maravilloso, Señor, de ese regalo admirable, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, y que podamos, Señor, ser testigos tuyos, Señor, a donde tú quieras llevarnos, Señor, a nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro hogar, Señor. Permite, Señor, que no nos quedemos callados. Usa nuestros labios, Señor, y que podamos, amado Señor, poder hablar, Señor, hablar de esas buenas nuevas, Señor, hablar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros, Señor, hablar de ese Mesías que vino a este mundo, Señor, y por medio de Jesucristo, Señor, y no solamente eso, Señor, sino a saber y a recordar y a estar consciente, Señor, de que tú un día volverás, Señor, pero no vendrás, Señor, como ese niño indefenso que vino, Señor, sino ahora vendrás, Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrás para venir y gobernar este mundo, Señor. Gracias, Padre amado, porque mientras eso sucede, Señor, yo oro y te pido que nos permitas poder estar listos, Señor, y con esa expectativa de tu venida, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, y oramos y te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es nuestro consejero admirable. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios fuerte, poderoso. Él es el llamado Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor. Tengamos siempre un corazón agradecido, hermanos. Amén. Porque tenemos un Dios poderoso, incomparable, Padre eterno y príncipe de paz. Te damos gracias. Vamos a compartir los elementos de la Santa Cena. A ver si nos ayuda mi esposita por ahí. Vamos a pasar. Hoy es el primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y te invitamos a que participes de la Santa Cena del Señor, la cena que el Señor instituyó, ¿verdad? Para memoria de Él, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que tomémonos un tiempo para meditar, no tomemos la cena del Señor así a la ligera, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Sino meditemos realmente, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Pongámonos a cuenta si hay algo, un pecado, algo que no le has confesado al Señor. El Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, amén. Así que no por el hecho que ya hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya estemos libres de pecado, no, hermanos, hay tentaciones, hay muchas cosas allá afuera. Por eso es que el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, tienen que lavarse los pies todos los días, ¿verdad? Y mantener una relación, porque Dios es santo, amén. Y Él quiere que nuestras oraciones
traspasen el techo y lleguen hasta el trono celestial, pero tenemos que levantar manos santas, limpias al Señor. Así que oremos al Señor, como dice la Escritura. 1 Corintios 11:23 dice: pues yo les he transmitido lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias por eso. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos, hermano. Podemos partir el cuerpo del Señor. Agarramos un pedacito aquí y comamos, hermano. Participemos de la Santa Cena del Señor, recordando su cuerpo que por nosotros fue entregado en sacrificio por cada uno de nosotros. Hacemos esto en memoria de Él. Comamos, hermanos. La Escritura sigue diciendo: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, dijo el Señor. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Participemos, hermano. Sigue diciendo el verso: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así que damos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a sufrir en carne propia por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Tú llevaste en tu cuerpo todas nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo lo llevaste por amor a nosotros, Señor. Tú te hiciste pecado para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Tú te hiciste maldición, como dice la Escritura: es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú llevaste todas nuestras maldiciones en ese madero, en esa cruz, Señor, para que ahora nosotros seamos benditos, Señor. Tú moriste en esa cruz para que nosotros ahora tengamos vida eterna, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Tú derramaste cada gota de sangre que derramaste en la cruz, la hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y reconocemos ese sacrificio, reconocemos, Señor, que solamente, Señor, tú eres digno. El Cordero justo, sin mancha. Tú te presentaste como el Cordero, sacrificio limpio y puro, porque tú fuiste 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre fuiste sin pecado, Señor. Tú fuiste el único Cordero que aceptaste como sacrificio por nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, reconocemos nuestra condición de hombre, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Y gracias, Señor, por limpiarnos de todo pecado, Señor, porque tu sangre es la única que nos limpia de todo pecado, Señor. Y te damos gracias por tu sacrificio, porque tú moriste, tenemos salvación y vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por este servicio. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que pudimos recibir hoy, Señor. Gracias, Señor, porque cuando necesitamos de un consejo, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro consejero. Tú eres admirable, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Cuando necesitamos fuerza, Señor, tú eres nuestra fuente, nuestro Dios todopoderoso que nos das fuerzas cada día, Señor. Y gracias, Señor, porque cuando nos sentimos angustiados por diferentes situaciones que vienen a nuestra vida, tú traes paz, Señor, a nuestro corazón, porque tú eres el príncipe de paz, Señor. Te damos gracias, Señor, por
por esa paz que solo tú puedes dar, Señor, que el mundo no nos puede dar, Señor. Gracias por ese amor incomparable que tú nos has mostrado. Gracias por ser ese Dios todopoderoso, ese Padre eterno, ese príncipe de paz que gobierna, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que esa paz que tú nos ofreces, Señor, llene nuestra mente y nuestro corazón todos los días, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es bueno, amén. Dios es nuestro Dios fuerte, Dios incomparable, el príncipe de paz, admirable. Ahí está nuestro número de teléfono, comunícate con nosotros, somos los pastores Mario y Pati Torres, aquí en la bella ciudad de Rockford, Illinois. Estamos para servirte, si necesitas alguna consejería, comunícate con nosotros, ahí están nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra dirección en Facebook y YouTube y nuestro email. Búscanos como Iglesia Vida Eterna, rockford.com. Así que no me resta más que desearles, Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bendición, guarda nuestra salida, nuestra entrada, protégenos donde quiera que vayamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por protegernos, por darnos esa paz, Señor, y guárdanos de toda contaminación, de todo virus, Señor, y que podamos compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que están en oscuridad, Señor. Úsanos para tu gloria y tu honra, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos para servirles. Bendiciones a todos.